Muy buenas tardes, mis amados hermanos de corazón, de verdad, de corazón. Este taller lo hicimos con tanto amor, muchísimo amor para darles a todos ustedes y nosotros mismos primeramente, pero queremos que les llegue al corazón, al alma, al cuerpo, al espíritu, porque vamos a hablar de un tema que nosotros siempre estamos cometiendo errores, estamos cometiendo de todo, pero también tenemos la solución. Entonces, hoy el taller lo vamos a tener los dos, o sea, Raulito desde Chile y Marta desde Colombia. Esperamos que de verdad ustedes se sientan súper bien. Cuando tengan alguna pregunta, alguna duda, les voy a pedir el favor que no lo hagan al final, la anoten en un cuadernito y no la hagan cuando terminemos el taller para nosotros darle continuidad a lo que estamos diciendo, hablando y cuando terminemos, con todo gusto, les damos respuesta de todas las preguntas que tengan. Bienvenido, Raulito. Maravilloso, Marta. Muchas gracias y bueno, gracias a todos los que están conectados entonces con Dubian, Nirvana, Francisca, Rosalba, Sandra, Rigoberto, Verónica, Jacqueline y los que están por llegar. De verdad que sí, un gran abrazo de corazón a corazón. Le agradezco al Padre por darnos la oportunidad el día de hoy de hacer este compartir de conocimientos donde todos nos nutrimos y todos aprendemos de, de lo que es la sabiduría que el Padre ha dejado acá como legado. Hoy nos toca hablar de la razón como una guía dentro de nuestra vida. Y eso tiene una significación muy importante porque no es que la razón nos va a guiar durante toda nuestra existencia. No, ella es nuestra guía de vida en este tiempo que estamos viviendo. Y antes de que existiera, uy, perdón, antes de que existiera la, antes de que existiera la razón, ella debía estructurarse de una forma muy interesante, y es que tenía que existir primero la mente, el depósito donde la razón toma información para elaborar, digamos, pensamientos o razonamientos, efectivamente. Entonces, digámoslo así, cuando nosotros pensamos en cómo se estructuró la mente, cuando nosotros, en nosotros o en la humanidad, tenemos que remotar, ¿cómo es? Retroceder hacia el tiempo de los neandertales, aquellos hombres que nosotros llamábamos cavernícolas, que eran como muy incipientes pero que no son relacionados en ningún momento con el mono. Son teorías que no tienen validez y que tampoco refuerzan lo que fue la estructuración de la mente. No es todo ese periodo que nosotros llamamos como paleolítico, donde estaba el hombre Australopithecus, que era el hombre pensante, que estaba entendiendo cómo funciona este planeta. Ese hombre primario eh, comenzó a crear su mente. ¿Cómo? Como un depósito de información. Y esa mente se empezó a llenar a través de sus cinco sentidos, ¿verdad? Empezó a llenarse de la información que absorbía del exterior. Entonces nuestra mente tiene la función de recibir de los cinco sentidos. Y los cinco sentidos no son algo que nosotros podamos decir que, que son solo para percibir el exterior. No es así. Los cinco sentidos están hechos para que nosotros verdaderamente absorbamos la información de nuestro entorno y nuestra mente se nutra. Entonces en aquel tiempo se nutrió de toda la naturaleza, de las piedras, del mar, del aire, del- de los diferentes árboles, ecosistemas. Así, todo ese tiempo primitivo
fueron millones de años para que nuestra mente y nuestro cuerpo mental se llenara de información del, del entorno. Y esta estructura, al tener información del entorno durante millones de años, luego tenía que transformar, digamos, su vida. Por eso es que nosotros ya no vemos eh, hombres cavernícolas en este tiempo. Digamos, personas que estén todavía absorbiendo de forma incipiente los cinco sentidos, con sus cinco sentidos, nutriendo su mente de la naturaleza, ya no lo vemos. Es porque ya nosotros como humanidad ya mutamos hacia otro periodo, hacia otro tiempo, hacia otro, digamos, otro nivel del espíritu, ya ascendimos. Y ese tiempo nosotros lo podemos llamar como un día primario, como el primer día de la creación. Eso lo vamos a profundizar mucho después, pero por ahora lo podemos dejar allí, como ese tiempo primario que ya quedó atrás. Y cuando quedó atrás, se nos dio esa mente ya estructurada con formas de pensamiento y se nos dio un nuevo, digamos, tiempo, evolución o ascenso, un nuevo tiempo donde la razón iba a ser la guía para nuestras vidas. Todo un periodo, si en aquel periodo paleolítico fue estructurar la mente, bueno, nosotros estamos viviendo el periodo donde la razón se empieza a estructurar, empieza a nacer, empieza a formar como un nuevo tiempo, podríamos decir, o a formar lo que va a ser nuestro, nuestro siguiente ascenso. Y así la razón se convirtió en la guía de nuestra vida en este tiempo. Eso con una finalidad, que nosotros después de estructurar completamente la razón, así como estructuramos completamente la mente, podamos usar la verdadera inteligencia, que es la sabiduría eterna que está en nuestro corazón. Entonces, en ese periodo estamos actualmente, en la razón como guía de nuestra vida. Pero vamos a conocer varias cosas de la razón que digamos que se han salido de lo correcto y nos ha llevado a usar la sin razón, que es como lo contrario a la razón, usar el razonamiento hacia el deterioro, hacia el detrimento. Y eso lo vamos a aprender un poquito más adelante. Entonces, Martita, te voy a leer el código que nos habla de la razón y el error, que es el código 14 de la lógica de la lógica. Ya ustedes lo conocen muy bien, lo hemos venido avanzando y, y bueno, entonces ya hoy nos corresponde el código 14 donde tenemos que, que sustentar el conocimiento que se nos va entregando. Y entonces dice, el código nos va a enseñar sobre el error y la razón. Y dice así, es claro razonar sobre cosas que ocurren durante la vida de los hombres. Algunos creen que el dolor que te somete y te hace blasfemar no es más que una forma de probarte por Dios. Yo os digo, el dolor es necesario para el hombre de paso por este planeta, pero no como una acción probadora de Dios, sino necesario para moldear al individuo en acción depuradora de su propio error, tanto presente como pasado. Aquí el karma funciona con toda su perfecta armonía, como ley equilibrante y con matemática precisión. Por lo tanto, aprende a superar y reivindicarás tu espíritu, sin caer en agonías que solo alargarán tu sufrimiento. No tomes represalias contra otros al no saber y lograr comprender lo que te ocurre. Más bien, súmate a la legión de los que buscan, de los que aprenden, de los que comprenden y de los que usan la razón
y la justa interpretación de lo que ocurre. ¿Cómo te parece, Martita? Este código es espectacular porque nos enseña que si nosotros en en nuestro paso por esta vida estamos con el error, como siempre, cuando no estábamos en el conocimiento teníamos muchos más errores, pero entramos hoy en día a la razón. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que en el error se encuentra la mente, porque la mente es la cueva de la estupidez. Nosotros cometemos errores y cuando estábamos en el mundo que no teníamos conocimiento para nada, podíamos tener toda la cantidad de errores que de hecho todavía estamos nosotros puliendo ese diamante, porque pues obvio que son muchos los errores que uno ha cometido eh, cuando, cuando hemos en el paso de esta vida y nosotros también tenemos algo maravilloso que es la razón. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a hacer cambios de cambiar el error y entrar en razón. Nosotros, si nosotros no sufriéramos, porque el Padre nunca manda el dolor para nosotros, jamás. Pero nosotros a veces viendo los ejemplos de los demás que se caen por algo emotivo, pero nosotros hacemos caso omiso a esto. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos vivirlo para no volverlo a hacer. Y muchas veces lo volvemos a hacer, pero el Padre es tan misericordioso con nosotros que nos sigue dando oportunidades para que nosotros sigamos puliendo esa piedra preciosa que tenemos en nuestro corazón. Entonces, hay veces los dolores empieza, es mucho lo que se escucha en las personas de que por qué Dios me manda este castigo, por qué Dios, pero si nosotros entramos en razón, salimos de la cueva de la estupidez que es la mente, a veces la mente nos engaña muchísimo. Si salimos de esto, pues entramos en razón y si nos caemos una vez, pues levantarnos y evitar caernos dos y tres veces. Pero si es necesario para que comprendamos esos errores, caernos varias veces, yo creo que donde está más la razón es nosotros las veces que nos vamos a levantar. No importa los obstáculos que hayan, no importa, pero saberlos pasar con razón y no volver a cometer esos errores, sino más bien cada día ir puliendo más y más los errores que nosotros tenemos, porque de verdad, nosotros con nuestra mente tenemos un cuerpo psíquico, nos armamos de películas, de pronto una señora no nos vio en la calle y fue que no nos vio, pero nosotros nos armamos una película de que es que debe estar brava, de que no sé qué, siempre armamos películas donde no son. Entonces, lo más bonito, como estamos nosotros en el conocimiento de la verdad verdadera, como digo yo, de la verdad verdadera, nosotros acá, nosotros tenemos que ser todo con verdad. Entonces, es mejor preguntarle a la persona, saludarla, y si lo saluda uno súper bien, pues omite uno lo que uno pensó y lo cambia inmediatamente por algo bonito, por decir algo cuando también se tienen rencores, odios, siempre vamos a cambiar porque entramos en razón y todo lo que tengamos de llagas, todo eso lo cambiamos por algo maravilloso. Siempre tenemos que cambiar, que la amargura la vamos a cambiar por alegría, que el odio lo vamos a cambiar por dar mucho amor, que los rencores, todo, todo, y ponerle siempre la razón para que nosotros cambiemos y no sigamos muertos en vida como zombies, porque es que la idea del error y la razón es precisamente esa esperanza que nos dan para nosotros razonar y cambiar. Y más estando en el conocimiento, tenemos que estar más pendientes de hacer ese cambio total. Sigue, Raulito. Maravilloso, Martita, y eso es muy importante. Nosotros tenemos que aprender
a diferenciar la razón de la verdad y a diferenciar también la razón del error, porque es una realidad lo que nos dice el código, o sea, está muy bien razonar sobre las cosas que le ocurren en la vida de las personas, pero resulta que la respuesta y el razonamiento que tenga cada uno de acuerdo a lo que ocurre en una situación va a depender de lo que esté en su cuerpo mental o en su mente. Esas son las herramientas que va a tener la razón para pensar, para poder razonar o buscar una respuesta que lo lleve hacia la lógica, que lo lleve hacia el entendimiento de lo que ocurre. Sin embargo, como dice Marta, es imposible creer que, que sea una prueba puesta con Dios. Sin embargo, ¿por qué las personas creen eso? Porque cuando se les ha hablado de Dios, se les ha hablado de un Dios castigador, de un Dios infame, de un Dios de ojo por ojo y diente por diente, y entonces es claro, o sea, es lógico que una persona razone de esa forma, porque en su cuerpo mental la imagen que tiene de Dios es esa, y cuando piensa, me está castigando. Entonces, aquí nos está diciendo prácticamente el anciano de los días o Jesús. El dolor, yo os digo, el dolor es necesario, sí, y ya lo vamos a entender por qué, pero no como acción probadora de Dios, sino para moldear el individuo en acción depuradora de su propio error. Entonces, claro, yo podría decir, pero ¿por qué tiene que sufrir? Y es que sucede algo. Si yo tengo el vicio del cigarro, el cigarrillo. Entonces, resulta que yo sé que me hace daño y ese es mi error, ¿verdad? Está muy bien, yo lo disfruto, eso me trae complicaciones, me trae cosas que no corresponden o complicaciones en la salud y yo tengo que dejarlo. ¿Cuánto dolor sufre esa persona hasta que por fin logra dejarlo? Mucho. ¿Por qué? Porque todo su razonamiento, su mente, su cuerpo mental estaba estructurado en que eso era algo, digamos, positivo, eso era algo muy bueno, eso era algo que él disfrutaba, entre comillas. Eso le decía su razón. Y por esa razón, entonces, o por ese motivo, entonces se vuelve doloroso el dejar lo que es malo. Asimismo, también se volvió doloroso cuando nosotros caímos en ese error, porque nuestra conciencia se, digámoslo así, se hiere también cuando nosotros estamos en lo correcto y nos desviamos hacia el error. Porque ¿cómo es? Una tergiversación o un cambio que no es para bien. Entonces, es necesario porque el hombre tiene que experimentar que, lo que, ¿cómo podría decirlo? Lo que está haciendo mal para que pueda entrar en conciencia. Si no, si fuera como una varita mágica, pues todo el mundo cometiera errores y sucedería como en las iglesias. Y voy, me confieso y se acabaron los errores. Entonces, voy, termino el 31 de diciembre, digo que ya no, que ya este año va a ser mejor y va a ser mejor porque ya se lo dije al cura o ya lo dije en mi oración, pero resulta que no hice la transformación que es la que verdaderamente es dolorosa, es difícil, porque son cosas que, como muy bien lo vuelvo a repetir, son cosas que nosotros hemos visto como buenas y no son buenas y nosotros nos hemos enamorado de lo malo, nos hemos encaprichado, nos hemos apasionado de las cosas malas y eso al momento de retirarla genera dolor.
Entonces, aquí el karma funciona en toda su perfecta armonía como ley equilibrante. ¿Qué nos está diciendo? Que el karma es ese dolor, o es lo que nosotros conocemos como el dolor por el error, eso es el karma. Y funciona con matemática precisión, como ley equilibrante. Quiere decir que ese dolor es el que nos permite a nosotros ver lo que estábamos haciendo. Si no hubiéramos vivido ese dolor, no tomamos conciencia. Entonces ahí está la matemática precisión. Y ahí es donde tenemos que entender entonces otra cosa, que en nuestra razón empezamos a buscar culpables. Y entonces caemos en agonías, en sufrimientos o en represalias contra los demás que no corresponde. Y es porque no comprendemos, hemos, digámoslo así, no hemos podido usar la razón de forma coherente, de forma correcta, porque la hemos llenado digamos, hemos llenado nuestro depósito, que es nuestra mente, de puras cosas absurdas, conceptos falsos, creencias que no corresponden. Entonces nuestros cinco sentidos se llenaron de vanidad, de sufrimiento, de dolor, de amargura, de envidias, de guerras, y eso no nos permite a nosotros ver, todo eso hay que quitárselo y eso es doloroso, pero es necesario para el espíritu, es necesario para la depuración de nuestro propio error. Y entonces, el que usa la razón, miren lo que dice, perdón, dice, más bien, súmate a la legión de los que buscan, de los que aprenden, de los que comprenden y de los que usan la razón y la justa interpretación de lo que ocurre. Quiere decir que la razón se nos dio a nosotros para interpretar con base en lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo mental, para interpretar lo real de lo falso, para lo correcto de lo incorrecto, lo mejor de lo peor. Y así la razón entonces se convirtió en la guía de nuestra vida. Pero el problema está en que no conocíamos las densidades de ella como fuimos avanzando. Entonces, lo que nosotros creamos en nuestra mente fue como, o en nuestro cuerpo mental, si ese depósito, veamos como una caja, se transformó en una cueva, como muy bien lo dijo Marta, pero no porque la mente sea una cueva, porque la mente es creadora. O sea, ese depósito es donde se crean los nuevos pensamientos. Por eso es un depósito. Ahí están lo que grabó los cinco sentidos y en ese depósito el pensamiento toma y crea pensamientos, crea ideas, crea nuevas formas de vida, nacen de ese pensamiento. Pero cuando ese depósito es llenado de información densa, pesada, mala, errada, llena de mentiras, llena de cosas que no corresponden, se convierte en una cueva porque se oscurece y se vuelve densa, se vuelve, digamos, un fango, se vuelve como un lugar donde no sale ningún fruto. Entonces veamos este pequeño videito que nos preparó Marta y continuamos con ella para describir esa pequeña cueva y cómo salir de esa cueva, cómo limpiar esa cueva y volver a nuestra verdadera mente que es creadora.
¿Cómo te pareció, Marta? Encanta ese video porque es muy diciente. Este video es de lo que estábamos hablando de la estupidez de la cueva. Eh, Siempre, como se dijo, la mente es para crear y para tener cosas bonitas, pero aquí yo recalco mucho que la base primordial para nuestro cambio está en los cinco sentidos y en los siete logosoles. Porque si vimos el video de todo lo que tenemos negativo, como son las noticias, el Face, el Instagram, todo lo que nos hace daño, entre comillas, pues más daño que beneficios, porque pues algunos trabajamos hoy en día con esas redes, pero debemos utilizarlas solamente para lo que es, para el trabajo, no para estar uno chismeando ni nada, porque eso es lo que nos hace daño. Eso es lo que nos lleva a oscurecer nuestras ideas. Entonces, nosotros debemos tratar en lo posible de mantenernos siempre vigilantes las 4/7 con los cinco sentidos, porque si bien vemos de lo que nosotros estamos viendo, hablando, escuchando, tocando, eso lo tenemos en la mente y nosotros se nos va quedando. Eso es como la persona que ve unas noticias de muertos, pues se va con eso en la mente y va a tener hasta pesadillas. Entonces, sí, nosotros tenemos que tener es más bien paz, tranquilidad en nuestra mente y no llenarla de cosas feas porque estaríamos muertos en vida. Para eso estamos nosotros ya en el conocimiento, para aprender a sacar todo eso que tenemos como cuerpo psíquico. Nadie dice que es fácil, pero tampoco nunca es imposible. Ya estando en el conocimiento sabemos que nos duele sacar tantas cosas porque no es fácil tener uno cantidad de años con errores, pero sabemos que tenemos algo maravilloso que es entender las cosas con conciencia y entenderla con razón, pero no la razón del mundo, sino la razón más espiritual. Ahorita vamos a ver las clases de razones. Entonces, a mí me encantó este video porque es muy diciente de lo que nosotros hacemos y cómo logramos también llenar esa mente de cosas hermosas. Lo primordial para cambiar las cosas es tener voluntad y amor. Teniendo voluntad, conciencia, voluntad y amor, vamos cambiando nuestros errores, porque pues lógico, estamos llenos de errores que nos los han inculcado el sistema y pues tenemos que salir de eso. El video a mí me encantó. Sigue, Raulito. No se te escucha. Estaba hablando solo. Entonces, Sí. Bueno. entonces, ¿qué tal? ¿Cómo te parece esta primera razón? ¿Qué ves allí? La razón instintiva. Resulta que les estaba diciendo que hay cuatro clases de razones. Hay cuatro clases de razones. Entonces nosotros tenemos la razón instintiva, que es cuando nosotros tenemos comportamientos rápidos, se nos dispara el automático sin tener muchas veces lógica. Entonces, la razón instintiva es un ejemplo de eso cuando nosotros nos vamos, que comidas rápidas. Nosotros ni siquiera lo pensamos, sino de una vez una comida rápida y sabemos que eso hace daño a nuestro templo. Y eso es lo que nosotros, a veces eso es tan instintivo que ni siquiera pensamos, no le ponemos lógica, sino de una vez. Vamos con eso a pedir comida, cualquier comida chatarra que sea. Y nosotros debemos alimentar nuestro templo como debe ser. Otro ejemplo de razón instintiva es cuando el bebé nace y por instinto busca en el seno succionar el seno para amamantarse y tomar su lechecita.
Y eso es instintivo, ese es instintivo, pero también en la parte negativa tenemos cuando se hace de pronto Un íntimamente el vicio. sexo, exacto, se hace ya como libertinaje y Ajá. entonces el cuerpo se presta para tantas cosas y no debe ser así, no debe ser así. Nosotros debemos cuidar nuestro templo y ya que tenemos conciencia, pues debemos entrar en razón instintiva. Entonces, después que nosotros fuimos, digamos, después que sí, que nosotros fuimos cavernícolas, llegó el momento de usar la razón. Y la primera, la razón más primaria que salió fue esa, la instintiva, la de alimentarse, la de protegerse, la de sobrevivir, la de buscar instintivamente el pecho que alimenta, la mamá que tuvo al bebé en su vientre. Sin embargo, sucedió esto, que por usar y llenar de información incorrecta nuestra mente, se convirtió en depravación, se convirtió en gula. Y lo que era una sensación en el estómago que me llevó a pensar, eso me da cuando yo no he comido por varios días, entonces debe ser que tengo que comer. Instintivamente por allá, saliendo de ese tiempo cavernícola, entonces nosotros pensábamos así de incipiente. Pero después con el tiempo, eso instintivo tenía que quedar atrás. Y resulta que nosotros los trajimos y ahora tenemos un instinto, o bueno, las personas dicen que tienen instinto para matar, tienen instinto para hacer daño, para instinto para estafar. Entonces es porque se deformó esa razón instintiva por la información que en la mente se convirtió en una cueva. Luego, después de miles de años, comenzó a nacer en nosotros la razón emotiva. La Ajá. razón emotiva que nos llevaba a ya comprender como lo que era la familia, que era el valor de darle el verdadero valor a las personas más cercanas y darle como una importancia por, por el cuidado que uno ejerce sobre ellos. Y eso fue como el tiempo de la razón emotiva. Sin embargo, nosotros también comenzamos a deformar esa razón. Y esa es la razón con la que actualmente la humanidad piensa, con la razón emotiva, que sigue siendo una razón, digámoslo así, eh, incipiente, pero un poco más avanzada que la instintiva. Entonces, ¿cómo ves esos ejemplos allí, Martita? Bueno, Raulito, la razón emotiva, recordemos que es un comportamiento o proceso vago en el que las emociones influyen mucho en el pensamiento, ¿sí? Nosotros nos dejamos influir muchísimo en el pensamiento a diario por esas emociones vagas, esas emociones falsas. Aquí estamos viendo un claro ejemplo de una mujer que no hace sino soñar con diamantes. Muy seguramente trabaja y de pronto puede que en su trabajo pueda usar eso y vive pendiente de casa, carro, beca, televisora a color, incluido las joyas. Entonces son pensamientos, por eso las emociones invaden nuestros pensamientos vagos. Eso es falso, eso es falso, pero de pronto nos da una alegría en el momento, pero tenemos los vacíos dentro. Por fuera, muy bien, estamos dándole el gusto a los demás de tener una joya fina, pero por dentro de pronto hasta estamos aguantando hambre por darle gusto a los demás, ¿sí me entiendes? Entonces, a cambio de nosotros ir a tener una joya como esas, nosotros más bien podemos hacer un buen mercado, por ejemplo. Un mercado a todo dar para la familia que lo necesita, de la familia de alrededor de uno, o una amistad o un vecino que está tan necesitado, porque si hoy en día vemos nosotros
por ejemplo, mucha gente con demasiado dinero, y voy a poner el ejemplo más exacto, hoy en día, ahorita que viene, creo que Shakira para un concierto o algo así, y creo que eso, mejor dicho, pagan las boletas al precio que sea, sabiendo que estamos pasando por una situación dura. Pero ¿sabe qué dice la gente? Que esa es la cueva de la estupidez. ¿Qué dice la gente? Pero es que Shakira es tan buena que tiene fundación. Pero nosotros no tomamos en cuenta que esa fundación que ella tiene precisamente es para que ella siga viviendo con todas las comodidades y no pagar impuestos. Entonces, eso no es gratuito, pero la gente solamente ve lo que quiere ver. Y aquí en Ve el la emoción. conocimiento, exacto, y aquí en el conocimiento estamos con la verdad verdadera de entrar en razón de verdad y no dejarnos influenciar porque lo que dañamos es nuestro pensamiento como estaba en la imagen, llena de cosas falsas. En la siguiente imagen vemos un político, en la parte negativa, un político que siempre expresa ayudar a los demás. La demora es que se le den los votos para que el político nunca más aparezca por ese lado ni le ayude a nadie. Eso lo debemos cambiar, más bien por darnos amor, por un gran abrazo a la familia, al papá, a la mamá, a los hermanos. Eso es más valioso y también lo más valioso en una familia es que haya el diálogo, que haya el diálogo. ¿Cómo estamos en familia? Porque es que de pronto ante los demás somos la pareja ideal, somos como el político, somos la pareja ideal, hablamos, decimos, pero adentro está la cueva de la estupidez porque está todo falso. Entonces, es entrar en razón, eh, pero razón de la sana, de verdad, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Voy a abrazar a mi hermana, voy a abrazar al vecino. Recordemos que todos somos hermanos, que tenemos una familia, sí, pero todos debemos querernos con el mismo amor, porque es que lo único que nosotros nos cambia es este disfraz que tenemos puesto y no más, todos somos igualiticos. Entonces, no Eh, sé qué opinas. entonces, la razón emotiva nos sirvió y actualmente en la humanidad, todas 9.000 millones de habitantes piensan con la razón emotiva, por eso caen en el fanatismo con los líderes, tanto religiosos como políticos, por eso caen en las vanidades y diferentes cosas porque piensan de forma emotiva, creyendo que las cosas materiales le van a traer la solución. Pero la razón emotiva realmente tenía una función y es que uno le dé el verdadero valor a las cosas. O cuando digo a las cosas, no, a cada ser vivo que nos permita a nosotros unirnos como una sola fuerza. Que nosotros le diéramos el verdadero valor al arbolito y lo cuidáramos porque sabemos que él es necesario para el ecosistema. La razón emotiva nos debe enseñar a nosotros valorar los ríos, darle el verdadero, que nos permita cuidar, que nos permita proteger lo que verdaderamente necesita ser protegido y lo que a nosotros le damos dando valor, así como el que tenía de repente su vaquita y entonces esa era la que él cuidaba porque le daba el sustento, entonces está bien, debía darle un cuido adecuado para que ella estuviera. Sin embargo, el apego fue la deformación, el fanatismo fue la deformación, las creencias fue la deformación. Entonces ahí terminamos nosotros con miedos a los demonios, con miedos a castigos, religiones, creencias, política, guerras, dinero. Ahí en la razón emotiva, digámoslo así, se nos estancó como humanidad y ya llevamos más de 12.000 años donde estamos
estancados como humanidad en esta razón. Sin embargo, ya llegó el tiempo en el que la razón intelectiva empieza a despertar, empieza a aparecer en cada uno de nosotros porque la exigencia de nuestro planeta ya nos los pide. Y, y es muy interesante porque en esta razón emotiva nosotros le dimos valor a un vaso, que ese era mi vaso, Martita, ¿por qué rompiste mi vaso? Si ese era mi vaso amado. Y El apego. entonces nosotros nos convertimos en esclavos de cosas materiales y del sufrimiento y de que eso fue tu culpa y por tu culpa mi vaso ya no lo puedo volver a hacer porque se quebró y entonces ¿qué será de mi vida? Y ahí nos quedamos súper estancados. Pero sin embargo, viene la razón que está despertando en ustedes, que están hoy buscando el conocimiento de la verdad. Y esa razón se llama la razón intelectiva, que es la que nosotros todos debemos despertar, a la que todos debemos llegar. La razón intelectiva. ¿Qué nos puedes decir por ahí, Martita, de esta razón? Bueno, esta razón intelectiva, como bien tú lo decías, yo hago como un corte, la instintiva y la emotiva como que va en los primeros logosoles. Y la intelectiva y la que vamos a ver la siguiente son como de la parte hacia arriba cuando ya tomamos nosotros conciencia. Entonces, la intelectiva siempre se va a referir al intelecto, siempre es el pensamiento. Aquí el pensamiento es con lógica y con razón. Aquí es que aquí el pensamiento ya está más limpio, más puro. Lo tenemos, falta por brillarlo, pero ya por lo menos hemos hecho la tarea. Cuando no estamos en el conocimiento, se presenta lo que dice acá. Aquí hay un jefe, y está tratando mal a sus empleados porque el jefe tiene un poquito de poder. Puede que sepan mucho más los empleados, pero por tener el poder de un cargo más alto, humilla a los empleados. Entonces, eso es negativo en la intelectiva. Ahí es donde demuestra que él es de intelecto, pero intelecto superficial, intelecto vago, intelecto falso, porque puede que haya comido 10 universidades, 50, 500.000 libros, pero no tiene lo más hermoso que es el amor para tratar a los demás. Entonces, si lo hace acá, en una oficina, imagínate cómo será en su hogar. Entonces, a eso es que no tenemos que llegar. Muy Más bien, interesante. sí, a eso es que no tenemos que llegar. Tenemos que llegar es a esto, a que todos los que hemos sido llamados para ser 144.000, pues lógico, ya tenemos la intelectualidad, no porque sepamos mucho, sino porque en este momento esto es como un granito de arena. Cada vez que leemos, cada vez que estamos en los estudios, cada vez que nosotros nos preparamos, pues estamos abriendo esa mente cerrada que teníamos y estamos preparándonos, y entre más tú te preparas, pues mejor, porque es que aquí la belleza de este conocimiento es que la competencia es conmigo misma. Yo no tengo que demostrarte a ti que me leí 50 libros, porque puede ser que tú te leas 50 y yo me lea dos y yo sepa más que tú, por ejemplo. Y eso, pero yo no estoy compitiendo con nadie. A mí lo que me hace ser en el conocimiento es aprender a amar, a comprender y a tener humildad, porque ya cuando estamos en la razón intelectiva, quiere decir que ya estamos un poco más lejos de la cueva de la estupidez, porque aquí ya, aunque tenemos errores, ya es más pulimiento a esa piedra preciosa para que cada día brille más. Entonces, con la razón intelectiva, nosotros vamos avanzando a la unión con el Padre, que esa es nuestra finalidad, ¿cierto? Acá es el comienzo a que dejemos nosotros de estar en lo falso.
en lo falso. Eso es como las mentiras, en lo falso. No, aquí ya nosotros preparémonos a conciencia, con amor, comprensión y humildad. Sigue, Rolly. Maravilloso. Entonces, es muy importante, la razón intelectiva no es la que otorga títulos universitarios y te da magíster y te da doctorados. Eso no es la razón intelectiva. Eso sigue siendo la emotiva, aunque crea, aunque se crea inteligente por o superior, está en la razón emotiva. La razón intelectiva tiene que ver con una persona que conoce la realidad verdadera. O sea, toma un conocimiento que le permite llegar a la verdad, no a algo o a hacer una mano de obra calificada o a tener facultades para desempeñarse en diferentes áreas. No, la razón intelectiva nos dice que nosotros nos nutrimos nuestra mente, como bien decía Martita, empezamos a limpiar esa cueva y empezamos a nutrir nuestra mente de la verdad. Ahí nace la razón intelectiva, porque ya nosotros empezamos a usar el depósito que es nuestra mente con información que está cimentada en la verdad y nuestro razonamiento se vuelve inteligente, pero aún no llegando al punto completo, porque solo inteligente porque razona según la información que tiene en su mente y que ya es la correcta, pero todavía le falta porque debe aprender ahora a usar ese conocimiento de la realidad verdadera. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros tiene que empezar a nutrirse del conocimiento. Estos conocimientos que nosotros compartimos no son de una propiedad intelectual de alguien específico, ni mía, ni de Marta, ni de nadie. Este conocimiento es suyo, de ustedes que están ahí presentes, porque este conocimiento es para que todos lleguemos como humanidad a esta razón intelectiva. Entonces, eso es muy importante, que ustedes hagan propio este conocimiento, lo hagan suyo y empiecen verdaderamente a encontrar las respuestas y a llenar su mente de la verdad de Dios, no la verdad del mundo. La verdad del mundo puede ser cualquier cosa y la verdad del mundo podríamos decir que es dubitativa porque la relacionan con el razonamiento y la verdad no es razonamiento, la verdad es una y perenne. Pero nosotros tenemos que aprender ahora a razonar de forma conciencial o cognitiva, que es la única que nos va a llevar verdaderamente al desarrollo de la conciencia, al despertar de la conciencia o a comprender, ahora sí, ya con la práctica y con el uso y con nuestra mente llena de conocimiento, vamos a llegar a la razón conciencial o cognitiva. ¿Cómo la ves ahí, Martita? Sencillamente espectacular porque aquí haz de cuenta que como son los pasos, la razón instintiva, la emotiva, la intelectiva y la conciencia o cognitiva, es el cuarto paso más elevado. Haz de cuenta que ya vamos como en la Filadelfia llegando a la Odisea. Entonces, aquí es cuando nosotros hemos hecho nuestro cambio. Aquí ya nosotros hemos hecho nuestro cambio y tenemos en el corazón ese, ese, ese pedacito, esa luz para nosotros saber guiar, dar un buen consejo de verdad de corazón, hacer un cambio a una persona y decirle con todo el amor las cosas, porque aquí ya nosotros no estamos ni con emociones, ni nada de eso, sino ya pasamos como el grado, ya pasamos nosotros aquí a ser mayores en estas cuatro razones. Ya aquí no hay nada que es a lo que tenemos que llegar, a la cognitiva, porque aquí no hay absolutamente nada. Aquí, bueno,
se dice la palabra sabios, pero no es sabios de sabios del mundo, sino como está aquí. Por ejemplo, en la primera imagen está que hay una bebé que va a coger el fuego y ya se le dice no, no porque te quemas, ya uno ha pasado por ahí, el bebé no, el bebé está aprendiendo, su espíritu en este momento está en aprendizaje. Y acá en lo que tenemos es a Daniel cuando descifró el sueño de Nabucodonosor. Entonces, si ves que ya hemos pasado por esas otras etapas y aquí nosotros ya llegamos con más conciencia, conciencia, porque la conciencia marca mucho en esta última etapa. La conciencia y ya todo lo tenemos de verdad en nuestra mente, en nuestro pensamiento más limpio y puro. Sí. Maravilloso, Martita. Entonces, estas imágenes nos dan a entender algo, que nosotros empezamos a usar esa razón que se volvió intelectiva por el conocimiento que tenía y nuestras vivencias, entonces nos permiten a nosotros unir el conocimiento con nuestra propia experiencia y eso ya nos lleva a nosotros a razonar de forma cognitiva. Entonces, ya digámoslo así, ya no tragamos grueso, ya no nos comemos el cuento, sino que ya yo tengo en mi mente una información de que a mí me dice que el fuego, yo tengo la teoría de que el fuego tiene una fórmula química, vamos a decirlo así, y, y entonces, además de eso, yo ya comprobé que el día que le puse el dedito al fuego, me quemé, me dolió. Entonces ya ahí esto se vuelve un despertar de conciencia que me permite a mí interpretar. Cuando yo ya vea el fuego y mi amigo me diga, vamos a pasar por ahí, que eso no nos vamos a quemar. No, ya va. Yo tengo conciencia de que el fuego sí quema y si es caliente y eso es porque tanto me lo dijeron, lo aprendí mentalmente, como lo viví de forma cognitiva y empiezo a interpretar. Por eso es que ahí vemos cómo nosotros nos volvemos intérpretes de la verdad y la reconocemos. Entonces ya nosotros todo lo empezamos a interpretar, todo lo empezamos a razonar de forma lógica, ya no solo tragando, sí, tragando grueso, solo como que, bueno, mi mente tiene que uno más uno es dos y entonces, bueno, uno más uno es dos, entonces yo veo media moneda y otra media moneda y como son dos separadas, yo digo eso es dos, pero no, mi lógica me dice, uy, ya va, no tragues grueso. Esta moneda está a la mitad y la otra también, quiere decir que si las uno es una sola aunque sean dos, entonces esas dos mitades se convirtieron fue en una moneda. Ah, esa se convierte entonces en nuestra razón cognitiva o conciencial, que nos permite llegar verdaderamente a una respuesta lógica, consciente, más real. Y ya sin intermediarios, ya sin, digamos, sin muletas, sino que nosotros entonces empezamos a interpretar cualquier situación. Cuando no, que el bus, que yo le saqué la mano al taxi y el taxi no paró, tengo que interpretar qué es lo que pasa y así yo aprendo, comprendo, ya no grito, ya no le peleo al del taxi, sino que empiezo como a estar ya más sereno, entonces empiezo a interpretar ahora toda mi vida. Y eso es lo que como exigencia se nos ha marcado para este tiempo. Salir de esa razón emotiva, conocer la verdad en la intelectiva e interpretarla en la cognitiva o conciencial. Ahí es donde verdaderamente el hombre llega a lo que Jesús dijo, la resurrección. Cuando interpreta la verdad y se interpreta a sí mismo y dice, yo estaba mal y esto que tengo no lo hago más y esto que tengo no tampoco lo hago y el daño que le hice a la otra persona ahora le tengo que pedir perdón, ahora me tengo que arrepentir de corazón y no volver a repetirlo. Y ahí viene ese proceso de dolor
donde el hombre despierta verdaderamente en conciencia, resucita y eso se conoce o Jesús lo enseñó como el tercer día. Y eso es donde verdaderamente nace la inteligencia del corazón. Ahí es donde empieza a emanar de nosotros ya una sabiduría que no la vamos a encontrar en los libros, sino que emana una tecnociencia o un pensamiento creador porque empieza a despertar en nosotros la voz del Dios que siempre hemos tenido adentro y que nunca habíamos escuchado porque estábamos en las emociones, creyéndole al político, en las vanidades, creyendo que la vida se me va a solucionar cuando me compre la casa, como decía Martita, cuando tenga esto y aquello, y nunca nos evocamos por llegar al despertar de la conciencia, que es una razón conciencial, lógica y cognitiva, con aprendizaje de la vida, de la verdad. Entonces, no, maravilloso, Martita. Ya con estos cuatro tipos de razón, nosotros podemos entonces ir a interpretar con Marta las citas que nos tenía preparadas. Vamos a ver. Para salir de la cueva. Tú me dices si te la leo. Sí, léela. Bueno, dice Isaías 1 del 18 al 20 para que puedan tomar nota allí y después buscarlos también ustedes. Acuérdense que tienen que ser razón, tienen que usar la razón intelectiva, así que tomen nota y empiecen a investigar. Venid y razonemos, dice el Señor, o sea, Dios. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. ¿Cómo ves eso ahí, Martita? Bueno, pues esto es muy diciente y esto es lo que nosotros tenemos que ponerle mucha atención, porque por eso dice, venid y razonemos, dice el Señor. Él mismo nos está invitando. Si nosotros, aquí es donde le digo que entra la misericordia del Padre con nosotros, porque nos está dando una gran oportunidad de que los pecados que hayamos cometido, nosotros mismos los podemos cambiar, los podemos blanquear. Aquí, por ejemplo, entra el decir de muchos que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Y, y de ahí no salimos porque eso es lo que dice el sistema, que Jesús vino solamente tan rico a morir por los pecados de nosotros y entonces nosotros morimos y nos vamos para el cielo. Eso es lo que se entiende. Eso es emociones falsas, mentiras. Entonces, aquí es donde nosotros vemos que Él es tan misericordioso que si nosotros hemos pecado, independientemente de las faltas que tú hayas cometido, en el momento que tú tomes esa conciencia, en el momento que tú tomes conciencia y voluntad para cambiar, tú vas borrando lo que has hecho en tu vida, pero cuando lo has hecho a conciencia, con el corazón, porque mientras tú no lo hagas así, pues no te queda como cuando se lava algo a medio lavar y se deja entre sucio y limpio. Y no es así. Aquí es que nosotros debemos quitarnos esa rebeldía y ante todo entrar en razón, porque nosotros cometemos los errores por rebeldía muchas veces y no entramos en razón. Y siempre nosotros buscamos culpables que porque Julano y no hicimos la tarea, que porque Sutano y por eso no cambio, porque voy a cambiar yo y mi hermano no cambia. No, aquí nosotros necesitamos entrar en esa conciencia y cambiar. O cambias o cambias. Y cambiar es a conciencia para que vayamos nosotros mismos borrando lo que hemos hecho, por grave que sea. Mientras tú reflexiones, entre reflexión, cambies, mire que
vamos puliendo mucho más esa piedra preciosa. Maravilloso. Entonces, aquí el padre usó la razón cognitiva, razonemos, o sea, vamos a interpretar nuestra propia vida. Si estamos cometiendo errores y eso nos va a llevar a ser consumidos por la, digamos, por la ira de Satanás o de Lucifer o de la fuerza oscura, pues entonces usemos la razón lógica, la razón conciencial y, y entonces oigamos y comamos el bien de la tierra mejor, hagamos las cosas bien. O sigamos en las emociones del sufrimiento, de que no puedo, de que no quiero, de que a mí me gusta la rebeldía, de que a mí me gusta el libertinaje, de que a mí me gusta todas las cosas que ofrece este mundo. Bueno, entonces esa es la razón emotiva que no avanza, no resucita, no se transforma, no cambia y entonces terminan siendo consumidos a espada porque entran en un, digamos, en un proceso donde es un callejón sin salida, que nadie los metió ahí, sino que no tomamos nosotros la decisión de usar ese razonamiento lógico. Entonces, maravillosa esta cita, que nos da esa guía de qué razón usa el Padre aquí en esta Es cita. que, Raulito, fíjate que las citas bíblicas siempre nos traen una gran enseñanza, siempre, siempre nos traen una enseñanza. Lo que pasa es que nosotros nos limitamos de pronto a ser muy emotivos y de pronto a leer sin lógica. Y acá, menos mal que estamos en el conocimiento donde le ponemos lógica a todas las palabras de las citas bíblicas o de lo que sea, ¿no? Pues el Apocalipsis. Maravilloso. Te leo la otra entonces. Claro Hechos que sí. 17 del 22 al 23. Entonces este es Pablo estando por allá en Atenas. Le hablaba a los atenienses, personas que eran, los llamaban paganos, pero eran muy religiosos. Entonces vamos a ver qué dice. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción que decía, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces, dentro de todas las estatuas que ellos adoraban y los dioses que ellos adoraban, resulta una estatua como que estaba solo la base y no había como algo ahí, no había nada. O sea, estaba vacía esperando colocar allí al Dios que no se había conocido. Entonces, ¿cómo ves esa cita? A ver, aquí Pablo nos coloca un gran ejemplo porque eso sucede, mm, ahorita lo estamos viendo, que la gente, yo llamo aleluyas a todas las religiones, viendo que yo fui católica, ¿no? Muchísimo, y más criada con monjas, pero somos aleluyas y lo que él dice es muy cierto. Nosotros lo único que hacemos es santuarios y santuarios, pero el altar de nosotros está terrible. Nosotros ni conocemos al Padre Eterno, sino simplemente estamos haciendo santuarios y santuarios y programamos siempre nuestra mente para decir, soy religioso, soy de tal parte, soy de tal otra, pero vuelvo a lo mismo. Miramos nuestro interior, miramos nuestro templo, miramos nuestra casa y es completamente diferente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ser falsos exterior, a decir, adoramos a Dios y era lo que yo decía. Nos cuando estamos sin conocer el conocimiento, nosotros no habíamos estado en el conocimiento y ahora que estamos lo hacemos vivo, pero antes, por ejemplo, uno de verdad que yo me pongo a mirar, a ver y a recordar y uno es absurdo en muchas cosas, ¿no?
me quiero ganar la lotería y yo con la lotería, mejor dicho, hago un barrio para todos los necesitados. Pero vaya, gánese la lotería a ver si se acuerda de alguien. Entonces, es adorar cosas falsas. Yo, por ejemplo, veo mucho, menos mal que nunca, no tuve ese hábito, pero yo veo mucho en todo lo que es juegos de azar, de eso, de cantidad de loterías, de eso hay una cantidad de cosas de chance y todo eso. Y todos los días mi Diosito me va a ayudar para ganarme esto, mi Diosito me va a ayudar. Y todo el tiempo es que Diosito me va a ayudar a ser rico, es que Diosito me va a ayudar a tener un Mercedes-Benz, es que Diosito, no, eso son mentiras falsas, eso es la cueva de la estupidez precisamente. Y aquí Pablo nos lo hace ver, que nosotros pregonamos de ser religiosos, de ser no sé qué, pero no estamos alistando nuestro propio altar, nuestro propio trono para el Padre Nominado y para Ran Ridan. ¿O no es así? Maravilloso. Entonces, el ser muy religioso nos deja en el quinto impulso o en la razón emotiva. Nos Ujú. deja ya como, bueno, la verdad es que lo describes muy bien con esos aleluyas, o sea, nos celebrando nuestra propia ignorancia de ese Dios que después Pablo, entonces resulta que él dice, bueno, como el Dios verdadero aquí no se conoce, es necesario que yo lo dé a conocer para que ellos puedan avanzar de la razón emotiva de decir el que me va a sanar, el que me va a hacer el milagrito, sin conocerlo, y ya entonces sepan quién es el Dios verdadero. Entonces Pablo, a partir de aquí, de esa cita del versículo 23, él empieza a describir al Dios verdadero y empieza a darle herramientas o información que le permite a ellos salir de la cueva, a los atenienses, que les permitió salir de la cueva porque llenaron su mente de conocimiento y pudieron avanzar a la razón intelectiva. Y de allí en adelante, bueno, interpretar, comenzar a decir, bueno, ¿con quién me quedo? ¿Con estos dioses que me muestran las religiones o el Dios que me muestra Pablo en Hechos 17? Ahí es donde está esa razón cognitiva que ya nos lleva a nosotros a interpretar dónde está verdaderamente la verdad. Porque siendo religiosos somos fanáticos, creyentes, de hecho, hasta escuchando la cita de Pablo, podemos nosotros fanatizarnos si no comprendemos verdaderamente, si no tenemos la información correcta en nuestra mente. Y seguimos. Primera de Pedro 3:15. Mira lo que dice. Ah, me encanta. Si no, si no, bueno, él viene diciendo atrás, Pedro, que no hagan diferentes cosas, que no hagan esto a las personas, y entonces después les dice, no hagan eso, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo ves eso, Martita? Bueno, una de las citas bíblicas que me encanta es esta, porque es Pedro el que nos está diciendo esto. Recordemos que el apóstol Pedro, ¿cómo era? Grosero, altanero, terco. Él era algo diferente, y definitivamente, como lo fuimos nosotros cuando estábamos en el mundo. Terco, y él tenía todos esos defectos, pero aquí hay algo hermoso, que él dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Qué significa eso? Que él mismo, teniendo todos esos defectos, mansedumbre es cambiar, cambiar esos defectos que él tenía, cambiarlos a algo positivo, tener esa fuerza interior para cambiar algo positivo. Y reverencia es el respeto que él empezó a tener con él mismo para poder dar
lo que Jesús necesitaba de él. Entonces, él nos está hablando que ante todo, el que os desmande razón de la esperanza. Siempre, como él andaba con Jesús, había una esperanza de ese gran cambio. A Jesús le tocó muchas veces pararlo fuerte, porque lógico, era terco, no hacía caso, era lo que él quisiera. Y fíjate que fue uno de los discípulos muy queridos por Jesús, porque él, ¿qué hizo? Se, cambiar y, como Transformó. te digo, cambiar en su interior y tomó conciencia, tomó conciencia. Entonces, si él hizo ese gran cambio, si él hizo ese gran cambio, pues nosotros, ¿por qué no vamos a hacer igual? Llegar a esa perfección de ese cambio, a ese respeto de nosotros mismos en nuestro interior para poder, hay hay algo muy maravilloso que es si nosotros no tenemos ese cambio interior y ese respeto por nosotros mismos, pues no lo podemos dar a los demás. No podemos exigir eso porque no lo estamos haciendo y no lo estamos cumpliendo. Pero acá se trata de cada día nosotros las 24/7 estar siendo muy vigilantes porque fíjate que él vio esa esperanza, él vio esa esperanza y nosotros también estamos en ese aprendizaje que él estuvo en ese momento con Jesús. Nosotros estamos en ese aprendizaje. Je- A diferencia de que Jesús lo tenemos en nuestro corazón, ¿sí? Él lo tuvo presente en cuerpo, pero nosotros lo tenemos en el corazón, vivo. Entonces es por respeto a nuestro templo hacer esos cambios y si él que era tan terco y que nadie lo domaba, ahora imagínese nosotros con más veras cómo no vamos a hacer el cambio, estar las 24/7 alertas para cambiar y hacer lo que hizo Pedro. Fue uno de los discípulos más queridos de Jesús. Maravilloso, Martita. Entonces, nosotros, aquí todos, Cecilia, Jacqueline, Yomaira, Madeleine, Juliet, la señora Olga, Lisbeth, Carla, Tahitis, Aniuska, Ariana, Marta, Carmen, Sol, Rigoberto, Dubian, Francisca, Rosalba, Sandra, Marta y Raúl, resulta que tienen una esperanza que sí nos une, pero esa esperanza, si nosotros no estamos preparados y no nos sustentamos en la demanda de lo que la razón nos pide para comprender verdaderamente cuál es esa esperanza que tenemos, pues entonces seguimos quedando en la razón emotiva. Y nosotros tenemos que salir de ese quinto impulso de creencias, donde no hay, digamos, eh, una respuesta lógica. Entonces nosotros tenemos que sustentar siempre, por supuesto, como bien dice Marta, mansedumbre, reverencia, respeto, pero siempre sustentando esa esperanza en el conocimiento de quien nosotros tenemos esperanza, en este caso del Padre Eterno y Jesús, su vástago, ¿verdad? Ujú. Pero sustentados en los conocimientos que ellos nos dijeron y en lo que nosotros ya ahora vemos con nuestros propios ojos. Si Jesús me dijo que venían guerras, que venían cambios, que todo eso era para que el Hijo del Hombre nazca, para que nosotros verdaderamente nos transformemos, entonces empecemos nosotros a tomar ese conocimiento, a interpretar lo que ese conocimiento nos da y estamos entonces, digámoslo, no viendo ya la esperanza, sino siendo nosotros esa esperanza que tenemos por dentro, porque así es como nosotros nos convertimos en verdaderos discípulos de Cristo, pero también como nos convertimos verdaderamente en esos hombres que resucitan, porque se transforman, porque cambian y que llegan a una razón cognitiva y están listos para recibir el nuevo tiempo,
porque ya están llenos de amor, están llenos de comprensión y de todas las cualidades que se nos pide en este tiempo. El ¿Cómo te séptimo pareció? impulso, ¿no? Bien, el séptimo impulso, la cognitiva. Entonces, bueno, de verdad que muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. De verdad que le doy principalmente gracias al Padre Eterno que nos permite comprender verdaderamente su naturaleza. Gracias porque nos entregó el conocimiento para encontrarlo de nuevo. Si lo habíamos perdido de nuestro horizonte y de nuestra razón, por haber llenado nuestra mente y convertido nuestra mente en una cueva de falacias, pues entonces ahora ese conocimiento llegó para que nosotros lo encontremos así en toda la vida como se ve allí y asimismo en nuestros propios corazones. Entonces, gracias Padre Eterno y gracias Marta, gracias a todos. Y bueno, no sé si quieres dar unas palabras para poder permitirle a las personas también dar sus aportes y, y los comentarios que tengan. Sí, me encantaría mucho escucharlos con preguntas o si ustedes desean de pronto que retomemos algún taller que les falta, no duden en hacerlo que con todo gusto, desde que se trate de aprender los cinco sentidos, los siete logosoles son la base primordial para nuestro cambio interior. Entonces sería maravilloso escucharlos. Estamos abiertos con los oídos aquí nosotros pendientes de todo lo que ustedes deseen o decirnos o preguntarnos.